Jesús te amó y por ti sufrió. En la cruz su vida entregó y a la tumba venció. Y a los que venzan con él, una corona reservó. En esta hora, gracias te damos. Queremos, Padre, abrir tu palabra, pero no queremos hacerla, Señor, sin la presencia del Espíritu Santo. Queremos, Padre, confiar en ti. Nos darás sabiduría y discernimiento. Ayúdanos para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos también compartirlo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Vamos a ir al libro de San Juan, donde está la cita bíblica. Libro de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, aquí nosotros vemos que Juan comienza hablando en su carta, en este libro, acerca de una introducción, acerca de un ser creador, pero de un ser que siempre ha estado, que no apareció de la nada, sino que siempre ha estado desde el principio. Y entonces vamos a ver nosotros en el versículo 14, ¿quién es este verbo? Porque hay que ver qué es el verbo, quién es el verbo. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que Juan primero dice, en el verbo era, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora en el versículo 14 dice Juan, el verbo es Jesús. Ahora, hay algo importante que queremos enfatizar aquí. Todos tenemos que saber que Jesús es el creador. Y Jesús, como creador de nosotros, de toda la raza humana, tenía la responsabilidad de velar por su creación. Pero durante ese periodo, Jesús siempre estuvo visitando a su criatura, siempre estuvo llegando al jardín del Edén, siempre estuvo visitándola. Y más sin embargo, nosotros vemos que un intruso entró al jardín, y más sin embargo, ya Adán y Eva estaban advertidos acerca de este enemigo, de este desobediente que se había rebelado contra Dios, y entonces ellos ya estaban avisados. Pero cuando el enemigo entra en el territorio del jardín del Edén, dice la Biblia que Adán era coronado como rey. Él iba a señorear sobre todas las bestias del campo, sobre todas las bestias del mar y sobre todas las bestias de los que vuelan en el cielo. Más sin embargo, Adán, al darle él su corona al enemigo a través del engaño, a través del engaño que hizo Satanás hacia Eva, porque tenemos que entender que Adán no fue engañado. Este punto es importante. Adán no fue engañado, Eva fue la que la engañó. Más sin embargo, Adán, por amor a Eva, decidió comer del fruto y entonces asumir, ¿verdad?, la muerte con Eva. Ahora, en el jardín del Edén, Dios tenía una ley. Dios tenía su ley, y esa ley tenía que conservarse al pie de la letra. Adán era perfecto en todo su camino. Adán cumplía por amor la ley. Adán obedecía a Dios. Y entonces vemos que al entrar el intruso, ahora la perfección de Adán y de Eva ya no puede ser igual, porque ellos perdieron. Entonces, Dios, Jesús, trazaron un plan, y este plan estaba basado en cuánto
fallaban iban a morir. Pero Dios, en su gran amor, tuvo un plan y entonces vino y lo trazaron, ¿verdad? ¿Cuál fue el plan? Bueno, el plan era que tenía que venir alguien a salvar a Adán y a Eva. Porque por medio de Adán y por medio de Eva no había nadie. Mas sin embargo, nosotros vemos que pasó el tiempo y la primera profecía que se da en Génesis 3:15 es que Él puso enemistad entre ¿quién? Entre la mujer y la serpiente. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Así que Dios anuncia que vendrá alguien a redimir a la raza caída. Dios dice: vendrá alguien nacido de mujer. Y entonces vemos que Satanás, al enterarse de eso, porque le dijo directamente a él, pensó que era Abel. Y entonces, ¿qué hizo con Abel? Lo mató, utilizando a Caín, su hermano. Y entonces así vemos que ha venido un conflicto desde el inicio. Dios ha querido siempre la salvación del ser humano y Satanás siempre ha estado tratando de impedir que la salvación del ser humano llegue a su conclusión. Ahora, la ley de Dios es eterna, amén, es eterna, y esa ley en estos días está vigente, y aquí no hay por qué decir que esa ley ya no está, cuando la Biblia dice de que nosotros vamos a ser juzgados por la ley moral de Dios. Entonces, si vamos a ser juzgados por una ley, entonces tiene que estar vigente esa ley. Ahora, la ley, ¿qué es lo que exige? ¿Qué exige la ley? Obediencia absoluta a todo lo que es escrito. La ley dice que tienes que ofrecer obediencia. ¿Y qué pasa si no eres obediente a la ley? La ley dice: por cuanto has fallado, entonces vas a morir. Eso es lo que te dice la ley. La ley no te salva, pero la ley te manda al Salvador, ¿verdad? Apunta hacia el Salvador. Ahora, si nosotros no le ofrecemos a la ley lo que la ley exige, entonces tenemos que morir. Lamentablemente tenemos que morir. Cuando Satanás entró en el jardín del Edén, Adán perdió dos aspectos que tenía. Número uno, perdió su reinado porque era rey. Y número dos, perdió el territorio sobre el cual él estaba gobernando. Entonces Adán vino y le entregó todo a Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Lucas capítulo 4, Satanás se le aparece a Jesús y le dice, y lo llevó ahí al penáculo y le mostró todos los reinos. ¿Y qué le dijo? Todo esto es mío y te lo puedo dar solamente si me adoras. Yo pregunto, ¿quién le había dado eso a Satanás? Adán se lo había dado, y por eso Satanás decía: es mío. Su posición como rey la perdió Adán y su territorio en el cual gobernaba. Ahora el planeta Tierra tenía un nuevo rey, y este rey no es un buen rey. Por eso tenemos que entender que necesitábamos a alguien que viniera aquí a hacernos salvos. Y quiero ver que la humanidad, hablando de Adán y de nosotros, cuando perdemos la propiedad, o cuando perdemos donde estamos, donde vivimos, en el tiempo de Israel, había oportunidad de recuperar algo. Vamos en el libro de Levítico capítulo 25, donde nos muestra allí que nosotros, o en ese tiempo, se podía recuperar la propiedad todavía. Dice Levítico capítulo 25 y el versículo 25, vamos a leer del 23 al 25 para que veamos el contexto. Dice allí 23 y 25. Dice allí: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros
forastero y extranjero sois para conmigo, dice el Señor. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaré, ¿qué cosa? Rescate. ¿Qué vas a proporcionar? Rescate de la tierra, dice. Es decir, que hay un rescate. La pregunta es, ¿cómo es que se puede rescatar? Dice el versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. Ahora, cuando dice aquí algo de su posesión, no es algo, sino que es toda su posesión. ¿Se acuerdan ustedes cuando la suegra Noemí tuvo que huir de Belén a Ofrate porque había una hambruna? ¿Y qué hicieron ellas? Vendieron la propiedad y se fueron. ¿Cómo la recuperaron? Tenía que casarse en este caso era Ruth. Ruth tenía que casarse con un pariente cercano a Elimelech para que pudiera recuperar la heredad. Y aquí lo tenemos. Dice, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, es decir, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, ¿pero de dónde lo va a conseguir si no tiene? ¿De dónde? Si está, o sea, en otras palabras, Adán estaba como esclavo en su propia tierra y él solo no podía rescatarse, necesitaba un pariente cercano. Y la pregunta es, ¿de dónde salió ese pariente? Notemos algo. Como Adán no tiene ya un pariente cercano, no lo podía ni rescatar ni Daniel, ni Job, ni nadie, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno teníamos poder para poder rescatar. Entonces Jesús hace algo maravilloso. ¿Qué es lo que hace? Se hace nuestro hermano. Toma las ropas de humanidad y se las pone y entonces viene a la tierra. Es interesante notar algo, y yo quiero este punto que quede claro. Jesús, cuando se vistió de hombre, nació como nosotros, ¿verdad? Hablando en el sentido de que fue engendrado y nació por la Virgen María, que lo tuvo, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo. Jesús tenía que acostumbrarse durante ese proceso a vivir como nosotros. Ahora, ¿qué es lo que venía a hacer Jesús a la tierra? A rescatarnos. ¿Pero de qué manera? Había dos maneras. Número uno, tenía que obedecer la ley al pie de la letra, porque la ley exige obediencia. Y número dos, tenía que entregarse voluntariamente en sacrificio por la humanidad. Dos cosas: vivir una vida santa de obediencia, y entonces tenía que ir a la cruz o al sacrificio, a la muerte, voluntariamente. El Señor Jesús se hace hombre porque dos cosas le motivaron. Número uno, porque es nuestro creador. Cuando usted crea algo, usted tiene que estar pendiente de esa creación. Y Jesús dijo, yo no puedo dejar a mi creación así, voy a ir en favor de ellos. Y número dos, porque Jesús los ama desde el principio. Entonces Jesús viene a la tierra y se hace hombre. Ahora, y qué interesante, que el que creó todas las cosas, ahora se hace uno como nosotros. Y yo me imagino que Jesús le dice a los allá de la hueste celestial, miren, yo voy para la tierra, ahorita voy para la tierra. Voy a estar 33 años en la tierra. Voy a hacer una obra redentora para la humanidad. Así que cuando yo venga, preparen la fiesta, porque vamos a celebrar. Claro, la Biblia no dice eso, pero la sierva del Señor dice que todos los ángeles, incluso Apocalipsis capítulo 4 dice, usted puede leer ese capítulo 4 y aparece que solo se encuentra Dios el Padre, solo ahí no hay ángeles, no hay nadie. En el capítulo 5 de Apocalipsis dice que los ángeles están cantándole a Jesús, el
el cordero que fue inmolado y que trajo redención. Entonces Jesús dice, bueno, voy para allá y así que espero que hagan la fiesta, se preparen. Y entonces dice Juan 1:14 que aquel verbo habitó entre nosotros. Amén. Así que dice que Jesús vino a la tierra a cumplir la misión de rescatar. Pero noten algo, dice el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, de que Jesús tenía que hacer algo, porque sin eso Él no podía hacer nada por nosotros. Dice Éxodo capítulo 12, 5 y 6 de la siguiente manera: el animal será sin defecto, macho de 1 año, le tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cómo tenía que ser el animal? Sin defecto, sin mancha. Es decir, Jesús tenía que vivir una vida perfecta, tenía que ofrecerle a la ley lo que la ley estaba exigiendo. Y gloria a Dios porque Jesús pudo vencer. Tenía que morir Jesús por todos y cada uno de nosotros. Dice que para que nosotros podamos entender bien esto, dice Primera de Pedro 1:18 que Jesús, Primera de Pedro 1:18 dice de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, como sin mancha y sin contaminación. Es decir, que para que Jesús llegara a ofrecerse voluntariamente, tenía que estar como perfecto, tenía que ser perfecto. Ahora, yo les pregunto, ¿los demonios sabían quién era Jesús? Sí, porque en el libro de Marcos 1, el versículo 22 y 24, dicen que le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios viviente? Número 1, 2 cosas mencionaron los demonios. Número 1, mencionaron: sabemos quién eres tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y número 2 dice: vienes para destruirnos. Es decir, que ellos sabían cuál era la misión que tenía Jesús en la tierra para con ellos. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que Satanás, ¿cuántos creen que Satanás se sabe toda la Biblia? Todas se la saben. Y ahora Satanás se da cuenta del plan de salvación para la raza humana. Y entonces dice Satanás: a ver si comienzo a hablar todo. A ver, dice Dios que va a enviar a alguien nacido de mujer, pero dice que nacerá en Belén. Necesito saber en qué tiempo tiene que nacer, porque necesito impedir que nazca. Necesito impedir que este hombre tenga una vida perfecta, y tengo que impedir que también se ofrezca voluntariamente. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ustedes se acuerdan que Faraón mandó a matar a todos los niños de que nacieran de las hebreas, que fueran machos, o sea, fueran hombres. Les mandó a decir: hay que matarlos. ¿Y quién estaba en ese tiempo? Moisés nació en ese tiempo. Y entonces Satanás pensó que tal vez era Moisés el que venía ¿a qué? A redimir al pueblo. Pero más sin embargo Satanás dice: no fue Moisés. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios va cuidando ese propósito hasta que se concluya. Porque todos nosotros estamos aquí. Cuando la hambruna que se dio allá en Canaán, que José fue venido por sus hermanos, Satanás pensó que quizás el Redentor era José, y por eso lo mandó largo. Mas sin embargo Dios usó a José para salvar el linaje que se estaba pereciendo en Canaán. Entonces Dios, cuando Satanás quiere desviar los planes de Dios, Dios ocupa todos esos movimientos que hace Satanás a favor suyo. ¿Y qué
movimientos no le puedes ganar. Nunca le vas a ganar, porque Dios sabe los movimientos de Satanás, pero Satanás no sabe los movimientos de Dios. Y entonces Satanás viene y utiliza ahora 4 métodos para impedir que Jesús viva una vida santa, perfecta, y para que Jesús no llegue a ofrecerse voluntariamente a la cruz. Y el método número 1 era matar a Jesús antes de tiempo. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 4. ¿Quién estaba esperando que naciera el bebé para devorarlo? ¿Quién estaba esperándolo? Dice que estaba esperándolo el dragón. ¿Quién es el dragón? Dice Apocalipsis 12, miren cómo dice, Apocalipsis 12 y el versículo 4. Dice, y su cola arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a quién? A su hijo tan pronto como naciese. ¿Cuál era el plan? Matar a Jesús antes de tiempo. ¿Se acuerdan que Satanás instigó a Herodes para que matara a todos los niños menos de 2 años y Jesús estaba allí? Ya Jesús había nacido. ¿Y cuál fue la orden de Dios a José y a María? Váyanse. Dios siempre ha venido vigilando el propósito de la salvación, aunque el enemigo está adivinando por dónde será por aquí, será por allá, pero Dios tiene todo el cuadro bien, como decimos nosotros, el cuadro rayado. Dios lo tiene bien ajustado. Ahora, también a Jesús lo quiso matar cuando en una ocasión, eso lo encontramos en San Juan 8:24, cuando Jesús estaba en la barca. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús estaba dormido? ¿Quién levantó una tempestad fuerte, grande? ¿Se acuerdan? Quería ahogarlo. También lo encontramos en el libro de cuando en Lucas dice que Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y se le dio el rollo y él comenzó a predicar y él dijo unas palabras que se llenaron de ira a la multitud, porque él dice, había una viuda allá en Sarepta de Sidón a la cual se le dio de un leproso que era de otro lado, también se le dio sanidad, pero más al pueblo de Israel no se dio nada. Entonces ellos se encendieron de ira y agarraron a Jesús y lo sacaron fuera del templo y lo querían, ¿qué cosa? Despeñar. Lo querían matar. También cuando Jesús dijo en San Juan 8:54 y 56, él lo puede ver, dice Jesús, antes que Abraham, yo soy. Y decir la palabra yo soy en ese tiempo era blasfemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés le dice a Dios, ¿y qué voy a decir quién me envía? ¿Qué dijo Moisés? Dile, yo soy el que soy. Entonces, decir yo soy era blasfemia. ¿Y cuántas veces dijo Jesús yo soy? Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué lo decía? Porque Él es Dios. ¿Ven? Por eso lo decía y no estaba en blasfemia. Ahora, para ir avanzando, Dios tenía que proteger. Dice la sierva del Señor que los ángeles estaban siempre protegiendo a Jesús, porque Jesús tenía que hacer algo grande con la humanidad. Yo les pregunto, entonces van a decir, entonces Dios es tramposo porque Dios mandó ángeles para proteger a Jesús. No, lo que pasa es que Dios, cuando hay comunión con Dios, Dios te va a proteger de todos los males que hay en este mundo. Dios te va a proteger de todo y cada uno de ellos. Ahora, también dice que el otro método que ocupó Satanás fue infectar a Jesús con el virus del pecado. ¿Y cómo pudo hacer eso Satanás? Bueno, cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, dice que se le apareció ¿quién? El enemigo. Y Jesús con hambre. ¿Y qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y come. Pregunto, ¿no es una tentación? También le dijo que todos los reinos se lo daban. ¿No era una tentación? Sí era una tentación. Y si Jesús hacía caso, ¿qué pasaba? Entonces estábamos perdidos. Y entonces vemos que Jesús se mantuvo siempre como escrito está.
Por eso nosotros necesitamos estudiar la Biblia para poder responder escrito está. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras debilidades, sino a uno que es. Vamos a leerlo porque ya se me olvidó. Dice Hebreos 4:15. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí mismo en Hebreos 7:26, miren lo que dice, hablando de que Jesús era santo, dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Familia, Jesús era perfecto, era obediente a la ley y era el único que podía salvarnos a nosotros. Jesús en una ocasión llegó a retar a todos esos que le acusaban. Usted lo puede encontrar en San Juan 8:46. Jesús dijo, ¿quién de ustedes me redarguía de pecado? Y todos callaron. Porque Jesús estaba en obediencia a la santa ley de Dios. El tercer método que usó Satanás fue desviar a Jesús de la cruz. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, ¿ustedes se acuerdan? ¿A cuántos alimentó Jesús? 5,000 solo contados los hombres. Y entonces Judas se apresuró para proclamar a Jesús rey. ¿Y Jesús qué hizo? Usted lo puede encontrar allí en Juan 6:15. Dice que él se fue porque Judas tenía planes de incitar a la gente para que lo proclamaran rey y lo levantaran allí. ¿Y Jesús qué hizo? Se fue, porque no era ese el plan. El plan no era que tenía que ser rey aquí, sino que tenía que vivir una vida perfecta y entonces llegar a la cruz. También encontramos que Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero tú tienes que ir a Jerusalén. Esto no puede acontecer. ¿De cómo vas a ir tú a Jerusalén si te van a matar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro? No puedes hacer eso. ¿Y qué dijo Jesús? En realidad no era Pedro el que le estaba hablando, era Satanás. Porque ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. En otras palabras, Satanás quería desviar a Jesús de la cruz, lo quería desviar, mandarlo por otro camino. Pero más sin embargo, Jesús siempre estuvo firme. En San Juan 12, vamos a leerlo, en San Juan capítulo 12, dice que se encuentra también cuando San Juan capítulo 12, y en el versículo 31 dice Jesús, ahora pues es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, Satanás quería también desviar a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaba que Jesús pensara sobre un reino terrenal, cuando el reino de Jesús era celestial, eterno. También hubo otra ocasión donde se le acercaron unos gregorianos de Grecia y le dijeron, mira, queremos que Jesús nos predique en Grecia, queremos que Jesús vaya a Grecia, queremos escuchar de cómo Él predica, porque Él predica de una manera maravillosa. ¿Y qué le dijo Jesús? El tiempo pasó, ya prediqué lo que iba a predicar y ya no tengo tiempo para predicar. Y le pregunto, ¿es bueno predicar? Sí, pero Jesús tenía
tiempo bien cuadrada. Y la última, Satanás, el método que usó fue desanimar a Jesús. Desanimar. Cuando Jesús llega, y ustedes saben este episodio, cuando Jesús está en el Getsemaní, y él está orándole a su padre, que él está pasando un momento de agonía. Dice que le dijo a sus discípulos: oren por mí. Y Jesús se iba y regresaba, y ¿cómo los hallaba? Pregunto, ¿no te desanima eso? Sí. ¿No te desanima que tú le digas a alguien: mira, ora por mí, y esa persona se le olvidó? ¿Y cuántas veces hizo eso Jesús? Como 2 veces. Y hasta les dijo: ni una hora han podido velar conmigo. Vemos que entonces desanimar es otro método de Satanás para desviarnos del plan de la salvación. Jesús tenía en cuenta y tenía claro que él no podía dejarse dominar por todo lo que estaba a su alrededor, porque su propósito era llegar hasta la cruz voluntariamente. Incluso Jesús se sintió solo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él se sentía como solo. Incluso, ¿ustedes saben por qué le dieron vinagre a Jesús? Para ver si así, embriagado, podía decir una blasfema. Para eso le daban vinagre. Para ver si así, con el efecto de la droga, Jesús podía decir cualquier cosa, o podía bajarse de la altura. Eso es lo que quería el enemigo. Mas sin embargo, Jesús se mantuvo solo. Amén. Se mantuvo bien. Él sabía lo que iba a hacer. Y podemos ver cada uno de los episodios de Jesús yendo a la cruz, cuando lo apresaron, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, le pusieron en coronas de espinas. Todo eso era tan doloroso. Y me imagino yo al enemigo diciendo: ¿era necesario todo esto para que tú tuvieras este reino? Cuando solamente tenías que mostrarte ante mí y yo te lo doy. Claro, Jesús podía hacer eso, pero estaba condenando a la raza humana, ¿verdad?, a pasar todo el tiempo de echar, digamos, por la borda el plan trazado por Dios. Llegamos al momento de la cruz y Jesús está clavado en la cruz. Tiene 2 individuos. Dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente, en el capítulo consumado es, que el ladrón que estaba allí, el que se arrepintió, le dijo: Señor. Dice que cuando él escuchó esas palabras, del Señor, dice que agarró fuerza y valor y dijo: vale la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena, porque aunque sea solo para esta persona que está aquí, yo voy a salvar. Y entonces vemos que ese sacrificio de Jesús, cuando él pronuncia consumado es, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a su Padre. He terminado la obra. Pude vivir una vida perfecta y pude entregarme voluntariamente por la humanidad. Consumado es, he cumplido la misión. Familia, Jesús venció porque 2 cosas le motivaron. Número 1, el arrepentimiento de muchas personas en su tiempo. Y también, cuando el ángel se le apareció en el muerto y lo fortaleció, el ángel lo que hizo fue mostrarle las vidas que estaban en juego y cómo se iban a salvar. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, se le apareció Moisés y se le apareció Elías y le dijeron: mira, nosotros estamos en garantía. Si tú fallas, nos regresan para la tierra. Pero ¿sabes? Estamos confiando en ti y tú cumplirás esta misión. Y Moisés y Elías lo motivaron, le dijeron: mira, tú eres el único, tú puedes hacerlo. Y esas palabras para Jesús fueron también palabras de ánimo. Familia, Jesús vino a esta tierra por amor a nosotros, por amor al mundo, y porque Él es nuestro Creador y Él nos ama.
Faltaron algunos puntos, pero por el tiempo sí que se los dejo pendientes. Jesús quiere que nosotros, al igual que Él, podamos vencer. Dice San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue claro en este texto. Dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cuánto tenemos aflicción? Pero Él dice, confíen en mí. Solo eso van a hacer. Confíen en mí, que yo también les voy a hacer vencedores conmigo. Que Dios nos bendiga, familia, que podamos poner nuestras vidas en eso. Que Él sea nuestro sustentador a cada uno. Vamos a cantar nuestro himno final. Amén. ¿Cuántos queremos coronar a nuestro Rey de Reyes? Dice una cita bíblica en Review de Herald, octubre 12 de 1897. Jesús hubiera sido muerto en repetidas ocasiones, a no ser por los ángeles celestiales, quienes lo atendieron y protegieron hasta el momento en que la suerte de la nación judía fuese decidida. Amén.
Familia, nosotros no hay que Jesús tenemos ángeles, pero si no tenemos comunión con Dios, los ángeles no podrán hacerlo. Así que busquemos a Dios y que podamos también nosotros vencer como Jesús lo hizo, porque Él es nuestra victoria. Amén. Oremos. Querido Dios y Padre amado, Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque Jesús vino a esta tierra, Señor, se vistió de humanidad, Señor, se hizo con nosotros y vino a darnos redención, vino a darnos perdón, pero sobre todo, Señor, vino a darnos vida en abundancia. Padre, ayúdanos para que podamos en cada momento y en cada paso que demos buscar siempre de ti. Guárdanos, quita, Señor, todas las preocupaciones que impiden que nos acerquemos a ti. Y ahora, Señor, que sabemos que en el mundo de la aflicción, que eso no nos detenga a seguir confiando en ti, que podamos siempre depender de ti. Cuídanos, llévanos contigo a nuestros hogares, Señor, y que seas tú dirigiendo nuestras vidas y dirigiendo a tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, familia, Dios les bendiga. Una ruta que requiere entrega, sacrificio y negación personal. Pero es mucho más valioso que oro o plata. Esta semana nos recordó su sacrificio de amor para lograr lo más importante, que es tu salvación. Tú también sé un vencedor con la ayuda de Dios. Gracias por haber participado de la Semana Santa 2023. Jesús venció.